Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Y dentro de los temas que nos brinda alguna gente que está aquí en los medios de comunicación y algunos diarios que también le dan seguimiento a todas estas cosas, pues están las preocupaciones de la gente, de los importadores sobre todo, y del comercio sobre una supuesta un problema de abastecimiento de dólares en el mercado dominicano. Nada más falso que eso. Nada más falso que eso. Nosotros sabemos que alguna gente, algunos sectores, particularmente los importadores de carros usados, que es de donde viene la denuncia, uno de los sectores que denuncia, uno de los individuos, porque tampoco podemos hablar de que la opinión de un individuo es la opinión de todo un sector, o la opinión de Iván García, el señor de la Federación de Comerciantes, que todo el mundo sabe lo tremendistas que son, lo alarmistas que son muchos de estos señores. Y yo no sé por qué tampoco, porque vaya usted a ver por qué les interesa alarmar sobre estas cosas. La República Dominicana está en una de las posiciones más interesantes, más fuertes incluso, podría decir, en lo que tiene que ver con este sector, porque actualmente el Banco Central está informando de que tiene ahí en sus arcas, en sus bóvedas, más de 8.000 millones de dólares. Andamos por los 8.700 millones de dólares en reservas brutas, desde luego. Reservas brutas que son más que suficientes para hacer frente a cualquier problema que pueda haber aquí en 4 meses, porque esos son casi 4 meses o 4 meses de importación. Nunca la República Dominicana había estado mejor en esta área. Estamos hablando de reservas brutas superiores a los 8.700 millones de dólares. Lo que pasa es que aquí hay sectores que quisieran tener dólares, millones de dólares guardados en sus cajas, en sus casas. Tenerlo en su bóveda, que no estén en la bóveda del Banco Central, no, que estén en la bóveda de ellos. Es que hay sectores así aquí, en la República Dominicana, como los hay en cualquier sitio, no es aquí nada más, porque es una cuestión de negocio. Si ese es un negocio, Juan Bosch decía que ese es el mejor negocio de la bolita del mundo, porque eso es cuarto por cuarto, es dinero por dinero, es un negocio seguro, que no se pierde nunca, que no se daña, no se pudre como los plátanos, los aguacates. El dinero no se pudre, el dinero no se daña, nada. Esa es la mejor mercancía que hay. Dinero por dinero. Entonces, pero hay gente que quisiera tener control, esa gente, de ese negocio. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Un país que se respete debe cuidar hasta lo último. Lo que se llama su soberanía monetaria, la soberanía sobre los medios de cambio, en este caso de la moneda. De modo que no hay que preocuparse por esto, porque hay suficientes reservas en el Banco Central, nos han informado las autoridades, como nunca antes en la historia de la República Dominicana. Nosotros tenemos actualmente más de 8.000 millones de dólares en reservas brutas. Óigalo bien, más de 8.500, 8.700 millones de dólares en reservas brutas, reservas en dólares. Y además de eso, tenemos autoridades monetarias que incluyen al presidente de la República, desde luego, porque la principal autoridad monetaria es el presidente de la República, porque el presidente de la República es el jefe de la política monetaria. En cualquier país también lo es el presidente de la República. En coordinación con quiénes, bueno, con las demás autoridades que comienzan con el gobernador del Banco Central. Esas son políticas
que se establecen de manera coordinada entre el gobierno, el presidente de la República específicamente, el gobernador del Banco Central, las autoridades monetarias del país y desde luego finalmente los otros sectores que pueden y deben tomarse en cuenta. Pero la política monetaria es de estricta soberanía del gobierno del Estado y que la expresa y se expresa a través del Banco Central de la República. Y tenemos autoridades muy, pero muy responsables en esa área, que cada vez que hay cualquier tipo de problema porque hay que comprar más, porque hay que vender más, porque hay que no sé qué, porque hay que no sé cuánto, ahí están. Que la prima del dólar, que el precio del dólar subió, pues hay que inyectar dólares. Que bajó, pues hay que recoger dólares. Es decir, se está en ese proceso respetuoso, riguroso, además, rigurosísimo de control de las variables monetarias de la República Dominicana, como lo hace un verdadero gobierno y un verdadero Estado responsable. Aquí no hay que temer a nada de eso. La política monetaria de la República Dominicana es una política saludable, es una política confiable además, confiable, y nosotros tenemos autoridades monetarias que tienen el prestigio suficiente y la autoridad suficiente como para ser reconocidas incluso por el Fondo Monetario Internacional, por la CEPAL y por todas las instituciones que se manejan con estos temas. Como lo han sido recientemente reconocidas nuestras autoridades y nuestras políticas por el Fondo Monetario Internacional, por la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, por el Banco Interamericano, en fin, hemos estado haciendo y llevando a cabo un papel excepcional en lo que tiene que ver en la materia de política monetaria, y no hay que tener ningún temor, ni hay que hacerle caso a gente que acostumbra a estar alarmando sobre estas cosas. Vaya usted a saber por qué razones. Diga usted. Bueno, mire, tenemos muchas noticias, una de ellas alentadora, a pesar de lo que uno puede ver en la prensa nacional que comienza de primera entrada, y tiene que ver con la posición que ha asumido Donald Trump a propósito del ataque que se hizo contra el aeropuerto de Irak, en donde murió el general y jefe iraní, jefe de los guardianes de la revolución iraní, Soleimani. O Solimán, como dije, es lo mismo. Y fíjese, primero él está echando y te está retrocediendo una postura guerrerista. El palo dado ni María Santísima lo quita, dicen. Claro, pero es interesante porque él había amenazado, él había señalado que ellos tenían el mayor poder armamentista, el mayor gasto en temas de defensa y que podían utilizarlo para aplastar Irán. Él lo había manifestado en varios Twitter, básicamente alardeando de que yo soy el que más grande la tengo, como dice aquella canción de Serrat. Alardean para ver quién es que la tiene más grande. En este caso, él estaba haciendo eso. Él fue al Congreso norteamericano a informar y realmente dentro de los mismos sector republicano, tanto Ron Paul como Mike Lee, dos senadores republicanos, establecieron que para ellos fue poco satisfactoria el informe que se dio, y ahí en el día de hoy una sesión para ellos ver cómo ellos limitan las acciones militares de Trump. Entonces eso llama la atención. Es una gran noticia. Claro, porque llama a que dentro de Estados Unidos no hay una uniformidad en torno a esas acciones que desestabilizan lo que es el escenario internacional, y llama otra vez a la cordura y a lo que es la racionalidad, porque eso fue una acción irracional. Irracional desde el punto de vista de las relaciones internacionales, pero racional desde el punto de vista de la sobrevivencia política. Si uno la ve desde ese punto de vista, uno entiende por qué se hace esa acción, y ya no es una locura, ya es una acción donde se instrumentalizó la política exterior a favor particular. Claro. Pero dentro de la lógica de lo que debe de ser las relaciones internacionales y la política exterior de ese Estado, vemos que hay un llamado a la cordura
y eso es algo que hay que celebrar, aunque ya el palo está dado, como usted dice, pero siempre es bueno ver que hay un punto de cordura, porque ojo por ojo deja al mundo ciego. Esa es la primera cosa que queríamos compartir. En la misma tesitura ya queríamos hablar también, no solo de las noticias que también pueden ser a veces sobredimensionadas y alarmistas que uno ve en la prensa nacional, sino también de algo que se resalta en el Diario Libre, y es que hubo un crecimiento de las exportaciones de República Dominicana en un 8.3%. Eso es una noticia alentadora. Lamentablemente no ha tenido mayor repercusión. Usted se lo encuentra en pequeñito en la prensa nacional y adentro, pero es una gran noticia porque cuando un país exporta, ese país produce dólares, obtiene lo que se llama divisa. Eso es algo tan sencillo, y Bosch lo explicaba en un libro que se llama Temas Económicos, como el hecho de que cuando usted compra, usted está en una casa, usted está importando, y cuando usted produce algo y lo vende, usted estaría exportando. Entonces, por lo general, esa diferencia que hay entre lo que usted compra y lo que usted vende, genera algo que se llama déficit. Eso es un déficit, eso es un desbalance. República Dominicana ha tenido una política dirigida a fomentar la producción nacional, por un lado, a fomentar las exportaciones, o sea, por un lado al productor le doy la capacidad de que pueda producir mejor, pero por el otro lado, continúo esa capacidad de producción y la enlazo con la capacidad de exportar eso y conectarlo con nuevos mercados. Y eso, al final, genera un mayor robustecimiento de la economía dominicana, e inclusive sectores que había dicho un presidente, un expresidente de la República, que estaban de copa caída y que estaban agotados, de capa caída, y estaban agotados, como el caso del sector Zona Franca, encontramos que también ha tenido un repunte y que ha colaborado en el aumento de esas exportaciones. Y eso es una noticia también que República Dominicana tiene que mirar con satisfacción, porque tuvimos un año de fomento de las exportaciones, tuvimos un año de innovación, ahora vamos a rumbo al año de la consolidación de la seguridad alimentaria, pero eso indica que hemos ido teniendo éxito en la consecución de esas grandes metas que, pues cuando usted pone o denomina un año de una manera determinada, usted está enfilando una meta, usted está convocando a la población de manera general a que ese es el rumbo. Esas son las noticias en principio que queríamos saludar, pero hay una noticia que no es tan alentadora, pero sí como pueblo latinoamericano tenemos y caribeño tenemos que comentar, y tiene que ver con las condolencias que dio el presidente de la República contra la hermana isla de Puerto Rico, a propósito a la gobernadora, a propósito y a los afectados, a propósito del lamentable terremoto que hubo en Puerto Rico, donde hay muchos afectados, muchas casas destruidas, muchos desplazados. Ayer estaban restableciendo el servicio de electricidad. Es una comunidad hermana de República Dominicana en todos los sentidos, tanto como Cuba, el ideal de Betanza, de la Federación Antillana y de Luperón y de Hostos, estuvo ahí, donde se hablaba en una época de una federación de las Antillas que hablaban español, en el caso de República Dominicana, Cuba y Puerto Rico, y hubo siempre esa gran comunicación, y basta decir que Hostos, quien es el fundador de la educación dominicana, está enterrado en el Panteón Nacional Dominicano y era puertorriqueño. Y así muchos grandes hombres dominicanos han sido puertorriqueños y muchos grandes puertorriqueños han sido hijos de dominicanos. Entonces, en ese sentido, nuestro más mensaje de solidaridad a favor del hermano pueblo puertorriqueño. Muy bien. Y vámonos a nuestra sesión de entrevistas, porque tenemos aquí a la viceministra Alejandra Liviano, viene del Ministerio de la Presidencia, para que hablemos sobre un tema fundamental, que lo es el de la seguridad y la soberanía alimentaria, precisamente. Así que no se mueva de ahí y vámonos a conversar con la viceministra Alejandra Liviano, que es la directora ahora mismo de este programa, del cual se ha hablado ya y se presentó el martes pasado. Así que usted quédese ahí para que comencemos hoy, porque después venimos
con la agenda municipal, con Francis Jorge. Así que ahora mismo vámonos con la primera entrevista del día. No se mueva de ahí.